con el cultivo de arroz negro, de arroz rojo, de arroz blanco, de arroz amarillo, de cítricos, con la elaboración de jugos, de jabones, de productos de consumo, con la elaboración de alimentos a base de maracuyá, a base de manzanas, a base de uvas, pero además del desarrollo agroindustrial. Además de eso, la provincia de Huichu, la más pobre de China, ahora se encamina al desarrollo científico. Es importante porque China, con una población de 1.400 millones de habitantes, es el país que ha contribuido más al desarrollo de la causa en contra de la pobreza. Aún en medio de la pandemia, China apoyó a 69 países, los respaldó con insumos biomédicos, mascarillas, medicamentos, brigadas médicas. Casi 600.000 chinos salieron al mundo a apoyar a los demás países. ¿Qué significa? Organización, disciplina, un gobierno fuerte, pero también un gobierno apoyado por su pueblo. China se encamina a ser la primera potencia del mundo. Sus 33 provincias se encaminan a dar ese ejemplo al mundo entero. Un país que jamás ha invadido a otro país, un país que jamás ha colonizado a otro país. Pero eso sí, un país que está desarrollando su tecnología a pasos agigantados. Como es normal, se prepara también para enfrentar una azonada de sus enemigos. Una azonada de Estados Unidos y sus aliados, a través de sus medios de comunicación, a través de la intercomunicación entre esos países, a través de la mentira, a través de la guerra biológica, a través de difamar. Pero China ya ha enfrentado esas situaciones por miles de años. 71 años de revolución son 71 años de transformaciones. 71 años de la nueva China son 71 años de lucha contra la pobreza. Yo me he identificado con China desde el año 82, cuando viajé por primera vez. He visto el desarrollo del Pudong en Shanghái, el nacimiento de Zhuhai, una aldea en Guangdong, cerca de Hong Kong y Macao, que se ha desarrollado como una de las ciudades más desarrolladas desde el punto de vista científico. He visto el desarrollo de Shenzhen, he visto el desarrollo de muchas ciudades, pero además la disciplina de ese pueblo. He visto el desarrollo del Partido Comunista, de sus miembros en aspectos científicos, pero también políticos e ideológicos. China le ha dado al mundo un ejemplo, cómo con disciplina, cómo con el liderazgo del presidente Xi Jinping, de su pensamiento científico, de su pensamiento político, la instalación del socialismo chino con peculiaridades propias de ese país ha logrado vencer la pobreza. ¿Qué esperamos nosotros como países? No copiar, sino imitar a ese pueblo. El Salvador cumplió 2 años de su relación diplomática y aún no tenemos embajador de hace casi 1 año. No es posible que sigamos viendo a ese país con desprecio. No es posible que sigamos pensando que solamente un país, que es Estados Unidos, puede apoyar a El Salvador. No. Es el posicionamiento de El Salvador en el mundo entero. Una política multipolar, una diplomacia multipolar. Y en ese sentido, China este día se ha declarado como un país medianamente acomodado. Modestamente acomodado, en otras palabras, cuya meta estaba destinada para el año 2029. Es decir, se adelantaron 9 años y de esa población total china solamente hay 5.4 millones de pobres. ¿Qué estamos hablando entonces? 5.4 millones no es ni tan siquiera el 1% de la población china. En buena hora, yo felicito a las autoridades del Partido Comunista Chino
al gobierno chino encabezado por el presidente Xi Jinping, a todas las provincias chinas que han salido de la pobreza, pero especialmente a ese pueblo histórico y heroico que va a cumplir 71 años de revolución. Compañero, desde 1524 al 2009, que ojos españoles vieron tierra cuscatleca, son 480 años. Hace poco, el 15 de septiembre, se celebraba con gran pomposidad, pero sin ninguna esperanza y con simpleza, 199 años de independencia. ¿Cómo nos encuentra estos 199 años? Nos encuentran en una pandemia, en una gran crisis económica, nos encuentra con un sistema de salud hecho trizas, nos encuentran con la gran demagogia ucraniana, nos encuentran con una corrupción galopante, nos encuentran con niños y ancianos desprotegidos socialmente, y con la gran obra emblemática del gobierno bucayano, que dejó morir en el asilo Sara Saldívar a 80 ancianos, porque hoy se sabe que se giró una orden de no llevarlos al hospital. Esos son los logros de 199 años en comparación a 71 años de revolución encabezada por los comunistas chinos. ¿Cómo ves esa comparación, compañero Chino Flores? Se celebraron 199 años de independencia, pero un país como el nuestro, donde tenés que pedirle permiso a los gringos para tomar decisiones, donde tenés que pedirle opinión a los gringos para ver con quién establecer vínculos diplomáticos, a quién le compras, dónde viajas. Tenés que darle informe a los gringos si vas a ir a China. ¿De qué independencia hablamos? Estamos todavía dependiendo de esa potencia desde hace muchos años, no solo ahora. Pero este presidente, este gobierno, es el más entreguista, el que ha pasado en la historia de El Salvador. Es un presidente que solamente ve hacia el norte. Es un presidente que ni siquiera se ha dignado en agradecerle a los otros países el apoyo durante la pandemia del COVID-19. La independencia no solamente es cantar el himno, no es solamente decir 199 años del yugo español, al contrario, fue una lucha entre poderes de aquella época, entre criollos y españoles, entre la nueva oligarquía naciente terrateniente, entre los nuevos ricos de aquella época, los hermanos Aguilar, Manuel José Arce, ricos de aquella época, terratenientes y feudalistas. Pero los que verdaderamente quisieron luchar por una emancipación, Anastasio Quino, Francisco Sánchez, Feliciano Ama, Farabundo Martí, y en Centroamérica, Benjamín Celedón, Emmanuel Mongalo, Augusto César Sandino, Coronado Maradiaga, Juan Santamaría, Ramón Belloso. Estamos hablando de verdaderos héroes que han sido ignorados o han pretendido ser ignorados por los grupos oligárquicos, terratenientes y por los grupos que han tenido el dominio de estos pueblos. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, el día de ayer, la gesta heroica de uno de los más grandes patriotas nicaragüenses, Rigoberto López Pérez, que en una acción heroica ajustició al dictador Somoza? ¿Y por qué recuerdo a Rigoberto López Pérez? Porque en los años 55, 54, 56 vivió en El Salvador y jugó béisbol acá en El Salvador. ¿Cómo no recordar al general José León Díaz, un general santaneco que luchó junto con Sandino en las Segovias, en Madrid, en Jinotega? ¿Cómo olvidar las gestas heroicas de Gregorio Urbano Gilbert, un patriota dominicano que luchó junto con Sandino y Farabundo? Esos son los verdaderos patriotas. Esos son los que quisieron emancipar de verdad nuestra patria. Anastasio Quino
se sublevó en los Nonualcos en 1833. O sea, 12 años después de la independencia. ¿De cuál independencia? Si los indígenas fueron despojados de sus tierras, fueron despojados de sus propiedades, después de la independencia. Si estamos hablando que aún en nuestro país no hay una ley protectora de los derechos de los pueblos indígenas. Estamos hablando de que no hay distribución equitativa de la riqueza, de que aún hay analfabetos, de que este gobierno aún en 1 año y 6 meses no ha declarado un municipio libre de analfabetismo. ¿De cuáles logros están hablando de independencia? ¿De cuáles logros de este gobierno? Cuando abandonó a nuestros adultos mayores en el asilo Sara, cuando ha quebrado la economía, cuando hace pantomimas de encierro en Corinto y ahora en Gotera para no abrir los archivos del Mozote. Él prometió abrirlo. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿De qué independencia hablamos? Cuando el embajador Johnson le dice lo que tiene que hablar el presidente Bukele. ¿De qué independencia hablamos? Por supuesto que nuestra gente debe de entender que la soberanía se defiende, que no hay que agachar la cabeza, ni mucho menos dejarnos chantajear. Esa es la diferencia entre un patriota y alguien que agacha la cabeza ante el poderoso del norte. Para nosotros es importante que rescatemos los valores de la independencia, no solamente el tema del himno nacional, el hablar del Torgoz, hablar de la flor de izote, sino de los valores que la gente tiene, del rescate de nuestros valores propios, de la artesanía, del rescate de nuestro náhuatl, de nuestro idioma lenca, de la lucha por los cacahuiras, por los afrodescendientes, los manunes, que vinieron de Senegal, Gambia y Guinea-Bissau, que se han asentado en la zona de Atiquizaya y un poco más allá en Aguachapán. Y eso es realmente el pueblo salvadoreño. A muchos les da pena decir que llevamos sangre indígena en nuestras venas, pero al contrario, yo me siento orgulloso de eso. Algunos se sienten europeos, de ojos azules. Entonces no se digan salvadoreños, porque salvadoreños somos náhuatl, pipiles, cacahuiras, lencas. Eso es la realidad. Y por esa razón, cuando hablamos de patria, a muchos se les derrama la bilis, porque ni siquiera saben de qué hablan. Estamos contentos de estar en una nueva era, la era del surgimiento de una nueva potencia, que es la República Popular China, con la cual vamos a trabajar de tú a tú, sin importar lo grande o lo pequeño que seamos, sin descuidar la relación con Estados Unidos. Más de 3 millones de compatriotas que viven en Estados Unidos, que mandan casi 5.8 millones de dólares de remesa, 5.800 millones de dólares en remesa, para la familia. Eso no es ningún logro de gobierno, es de la familia salvadoreña que le manda dólares a sus familiares desde Estados Unidos a El Salvador. Por supuesto, estar hablando de compatriotas es también hablar de los de TPS, que han luchado por 20 años por su estatus temporal y ahora permanente, y este gobierno no los ha acompañado, ha mentido, les ha mentido. Ni siquiera el embajador o embajadora, que no sabemos si tenemos en Washington, se ha pronunciado. Los consulados han abandonado a nuestra gente. Solo la Alianza por el TPS ha luchado de manera permanente. No ha habido un solo viaje desde que este gobierno ha llegado el 1 de junio del año pasado entre Cancillería y la Asamblea Legislativa para ir a hacer lobby. Recordemos el gobierno anterior. El canciller Hugo Martínez encabezaba misiones y yo tuve la oportunidad de acompañarlo. Nos reunimos con Jim McGovern, nos reunimos con Bernie Sanders, nos reunimos con Hegel, nos reunimos con una cantidad de senadores y congresistas, demócratas y republicanos. Y ahora este solo habla, solo dice que gracias a Trump. No, si fue Donald Trump el que emitió la pieza para que se suspendiera el TPS. Y eso es lo que ha pasado. Por eso, lo que acabó de ocurrir con el Distrito 9 de California se acabó. Pero nuestros compatriotas aún tienen herramientas en sus manos, los amparos individuales y también la solicitud
de un programa permanente.